Buenas tardes. Hola, Alfon. ¿Cómo les Hola, buenas tardes. va? ¿Cómo les va? Buenas. Bueno, vamos a dar inicio, ¿sí?, a este ciclo, a esta charla de este ciclo en realidad. Les voy a contar a los que están acá y de luego a las personas que lo van a ver por YouTube. Este es un ciclo que yo comencé organizando en el año 2021, en plena pandemia, que ha tenido continuidad en el 2022, y este año también he comenzado con algunos encuentros con distintos profesionales, artistas, siempre vinculados con la temática de la voz. De ese primer ciclo, en el 2021, pudimos sacar, la Facultad de Arte me ayudó a publicar este libro, que se llama Manifestando lo Sutil, donde quedaron recopiladas las charlas de aquel momento, del 2021. Los invito a quien tenga interés en el trabajo con la voz. Está en Amazon y en Argentina está por Mercado Libre. Bien, estas charlas han tenido como una característica que fundamentalmente buscan difundir distintas propuestas de entrenamiento y trabajo sobre la voz humana, muy vinculado básicamente con el trabajo del artista de actores, cantantes, y hoy vamos a iniciar esta charla con alguien que trabaja con titiriteros y titiriteras, que es Katy. Eh, Generalmente lo que hacemos para organizar la charla, yo les pido a los expositores y expositoras pensar en organizar la charla en torno a tres ejes. Uno tiene que ver con conocer algo de la persona, de su trayectoria, de su biografía profesional, ya que yo tengo la noción de que eso derrama luego en la actividad docente, que nos pueda contar algo de su espacio de trabajo, cómo está organizado, titulaciones, características, y luego algo sobre su forma de impartir las clases. En este caso les voy a leer como un pequeño resumen del CV de Katy, para quienes no la conocen, la conozcan. Ella inicia su formación teatral en 1986, estudiando con distintos maestros como Verónica Odó, Florencia Cresto, Claudio Martínez Bell, Paco Redondo, entre otros, y en paralelo se incorpora a diferentes grupos de teatro independiente. En 1994 se une al grupo de teatro callejero La Runfla, bajo la dirección de Héctor Alvarelo. Recibe clases de formación vocal con el maestro Daniel Di Peis y se incorpora al coro negro del Centro Cultural Rojas. En 2001 ingresa a la Escuela de Títeres de Avellaneda. En el 2002 a la Escuela de Titiriteros Ariel Bufano, con la dirección de Adelaida Mangani. Egresa de esa institución en el 2004 y se incorpora al grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que es el elenco estable de este complejo teatral, donde actualmente continúa con esta actividad. En el 2006 ingresa a la docencia en la Escuela de Taller de Titiriteros Ariel Bufano como asistente de la maestra Marta Sánchez en la materia Liberación de la Voz. Al jubilarse Marta, se hace cargo de esta cátedra como docente titular desde el 2009 y hasta la actualidad. Entre los años 2005 y 2007 dicta Liberación de la Voz en la Escuela Municipal de Teatro de Ituzaingó, en Buenos Aires. Durante su actuación como titiritera en el complejo teatral San Martín, participó de obras como El Gran Circo, Ábrete Memoria Antigua, La Sombra de Federico, Una Gaviota Afortunada, Cyrano de Bergerac, Romeo y Julieta, Cumple Zombie, Andrócles y el León, entre otras. Su formación vocal se completó en la Escuela Internacional de Sound Touch de Karina Quiroga, formación en canto esencial con Iris Guiñazú e interpretación vocal de Patricia Berlieres. Ha participado como diseñadora y realizadora de títeres para el grupo La Mirilla Producciones, uno de los referentes del teatro de títeres en miniatura para espiar, conocido mundialmente como Lambe Lambe, y podríamos decir que la interpretación en el teatro de objetos conjugó su vocación por las artes plásticas junto con la actuación y el canto. La charla que va a compartir con todos nosotros esta tarde lleva por título Liberación de la Voz, abordaje del texto para actores titiriteres, y en él, en este título, ya nos está adelantando desde qué perspectiva aborda el trabajo vocal para actores titiriteres. Liberación de la voz,
propuesta creada e implementada teórica y metodológicamente por nuestra maestra Marta Sánchez, que además es la línea de trabajo que tenemos el subárea vocal en la Facultad de Arte de acá de Tandil. Así que, Katy, bienvenida a este espacio, es un espacio para compartir. Charlamos, vamos viendo qué se nos ocurre preguntar, y si no, sobre el fin de la charla, dejamos un tiempito para que la gente que está aquí con nosotros pueda, bueno, consultar cosas, ¿sí? Bienvenida. Muy bien. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, eso fundamentalmente. Y, me parece importante, o sea, estuvo bueno la presentación que hiciste con respecto a mi formación, porque para mí es importante marcar todos los maestros que me atravesaron, que en general fueron maestros que no están en la educación oficial, sino que son personas que desde hace 30, 40, 50 años atrás han venido investigando el tema de la voz desde otros lugares, que son tan importantes como la técnica propia o todo lo que rodea, ¿no?, la voz. Y estoy hablando la fonoaudiología, los otorrinolaringólogos, los profesores de canto, todo lo que es técnica es sumamente importante. Pero mi gran camino se abre, y sí quiero detenerme un poquito ahí de por qué elijo este camino y por qué me maravilló. Y era porque cuando yo empecé a estudiar teatro, tenía serios problemas, o sea, serios problemas en mi voz. Tenía problemas con una voz que no emitía, que no podía salir. Y obviamente que no había nada, ni físico, no había nada físico que dijera que yo tenía problemas en mi voz. Era muy loco porque yo me ponía a leer algo en voz alta y se me congestionaba toda la zona hasta tapar, hasta congestionarme tanto que no podía seguir leyendo. Y no había respuesta a eso, ni en la medicina, ni en la técnica vocal. Y es más, yo entro al teatro callejero pensando que si yo me obligaba a estar haciendo teatro callejero en la calle, tenía que gritar, iba a solucionar mi problema. Cosa que no pasaba, terminaba con la voz bastante complicada. Y voy a traer a colación esto de por qué el teatro callejero, porque ahí comencé y conocí lo que eran las máscaras. Y lo voy a traer porque después van a comprender cómo lo aplico en mis clases, ¿no? Con respecto a los titiriteros y con respecto a liberar la voz. Entonces ahí empecé a conocer el mundo de las máscaras, que era calzarse una máscara. Y en ese instante fue cuando combino el mundo del teatro, el mundo de la plástica, y llego a lo que es la escuela de títeres, porque sentí que en los títeres era el mundo donde todo eso que yo amaba estaba unido, y era un lugar de expresión muy interesante. Y entro a la escuela, en la que hoy soy profesora de liberación de la voz, y ahora después vamos a hablar un poquito de la escuela, y conozco en una materia que era liberación de la voz a Marta Sánchez, que en ese momento también daba clases en la EMAD, ¿no? Ya mucho. Y ahí comienzo mi camino como alumna de la Escuela de Títeres, y ahí me convierto en su discípula. ¿Por qué? Porque en ese transitar por esa materia, yo soluciono mis problemas de emisión. Y me doy cuenta ahí que no era un lugar físico, que no había problemas en mi respiración, que los lugares eran otros. Y que en esa materia lo que hacía Marta era
pensar en mi voz como una totalidad de mi cuerpo, de los cuerpos. Y ahí podríamos entrar ya en la materia. Pero sí, antes quiero decir que la Escuela de Títeres de San Martín cuenta con una cantidad de materias que tiene que ver, y también lo digo porque después lo voy a tomar cuando hable de las clases, con materias que tienen obviamente que ver con el oficio que es, la profesión que es la troncal, la manipulación, pero también hay un entrenamiento de un arte marcial que se llama Pacua, que es un arte marcial no competitivo. Obviamente que están las materias de plástica, está la materia de voz y objeto, ¿no? El texto, la voz y el objeto, que son materias que crean un entramado para que el alumno después llegue a una completud. Y en la que me ayuda todas esas materias, en la que yo doy, y a su vez yo me entramo en las materias de los otros profesores. Es una carrera que dura 3 años, la directora es Adelaida Mangani, la escuela está en el concepto que es educación por el arte, y nosotros cada 3 años entran 20 alumnos nada más, o sea que egresan cada 3 años 20 alumnos, y entonces por eso nosotros le podemos dar como una atención tan personal a cada alumno, y tenemos como una mirada de ir haciendo un seguimiento del proceso del alumno tan con lupa, digamos, ¿no? Claro. Uh-huh. No sé si me quedó algo, alguna duda con respecto a la escuela, porque creo No, que, bueno, si después alguien tiene una duda, me pregunta. ¿Sí? recuerdo que eso cuando me contaste esta idea de que ingresan 20 y que durante 3 años se continúa el grupo, bueno, obviamente me parecía que era la panacea para hacer un proceso, ¿no? Esta idea de acompañar un mismo grupo durante 3 años. Y eso, bueno, me había sorprendido mucho la vez que tuvimos una charla entre Sí. nosotros. Es así porque la escuela es muy pequeñita y no tiene más capacidad. No es porque es muy chiquitita la escuela. No, Y solo entran 20. Nuestras aulas son 2, o sea, bueno, es así, es Katy, sencillita. te quería preguntar, la idea del PACU o PACU, no sé cómo se pronuncia, tiene que Pacua. PACUA. ¿Es por una cuestión de trabajar, no sé, fortaleza en la cintura para luego el tema de la manipulación? O sea, ¿por qué se elige esa disciplina y no, no sé, otra cosa? ¿Se entiende? Sí, porque tiene que ver con la necesidad del titiritero que nos lleva a tener a veces posiciones muy raras, o sea que tiene que ser un cuerpo entrenado. Nosotros tenemos que tener los pies muy plantados, una columna bien derecha, un tantien que sostenga ese cuerpo para hacer equilibrio y movernos. Entonces tiene que haber un entrenamiento. Un titiritero tiene que tener para todas las exigencias que puede necesitar, porque uno puede manejar un títere muy pequeñito, pero puede estar necesitando calzarse un títere muy grande, o inclusive atrás de un retablo está manejando 2 títeres, pero uno lo deja y se tiene que estirar, digamos. Nosotros trabajamos en posiciones muy exigidas, entonces es importante, pero más allá, ese arte marcial nos da otra cosa. Es como todo tránsito físico, ¿no? Uno también transitando un arte marcial se encuentra en lugares de autoconocimiento. Todo lo que hagamos con nuestro cuerpo son lugares de autoconocimiento. Pero son necesarios para la profesión. No digo que para ser titiritero hay que ser pacua, sí que hay que tener un cuerpo entrenado. Yo tengo que poder caminar sin tropezarme, tengo que, la direccionalidad de mi cuerpo tiene que ser segura, no tengo que perder el equilibrio. Sí, el Y todo control. eso mientras manipulo, hablo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Control de la energía, esta idea de, bueno, poder sostener la estructura del cuerpo sin cansarse. Digo, claro, hay muchas. Exacto. Bien. Y trabajar con otro compañero al que tengo que, sin mirarlo, saber dónde está y qué energía manejo para, ¿no? O sea,
hay titiriteros que se trabaja junto, con los cuerpos muy, claro. muy unidos. Y bueno, todo eso es un despertar a eso. Bien. Y es súper importante también para las demás materias. Y con respecto a la escuela, que te había asombrado, sí también quiero decir que nosotros como profes, cada 4 meses hacemos reunión de todos los profesores donde vemos cada alumno en qué estadio está, en qué necesita, en cómo está en una materia y en la otra, para que entre todos podamos ayudar a que su proceso crezca. Nosotros hablamos de procesos con los alumnos, ¿no? ¿En qué proceso está? ¿En qué momento está? ¿Qué le está pasando? Para ver qué le aportamos. En general funciona así la escuela, ¿no? Y te hago una pregunta, Katy, y en esa mirada que ustedes tienen, lo estoy pensando nosotros en la universidad, la necesidad de evaluar, poner una nota, que el alumno, bueno, tiene que acreditar determinado conocimiento para acceder al siguiente nivel. En ese caso, ustedes no hacen nada de esta cuestión con una nota y que si no aprobaste esto no podés pasar al segundo año. De eso no hay nada, ¿ok? No, no, no. Porque a lo que la escuela lo que hace es formar artistas, ¿sí? Y como todo artista tiene su camino personal y de crecimiento. Uno lo que va es dándole elementos para que ese ser encuentre su parte creativa, se encuentre con su parte creativa. Y eso puede llevar 1 mes, 2 meses, al año siguiente. Nosotros lo que tenemos seguridad es que siempre hay un despertar, que siempre lo va a haber. Y a veces sí, porque los alumnos también tienen que dar su devolución. O sea, así como nosotros nos reunimos para hablar de cada alumno, es porque antes cada profesor le pidió a ese alumno que haga una devolución de en qué siente, en qué estado está con la materia. ¿No? Entonces, ese mirarse a sí mismo como alumno y ver en qué estado está, a nosotros nos da la seguridad que ese alumno está haciendo un proceso. Sí, un proceso consciente además, o sea que se está Absolutamente. observar. Absolutamente. Y después, en realidad, en el tercer año, los alumnos tienen que presentar su propia obra, que han estado en los años anteriores con la materia de dramaturgia escribiendo, aprendiendo cómo dirigir con sus compañeros. Entonces, tienen desde marzo a octubre, donde eligen a 2 o 3 o los que necesiten, arman su obra y hacen todo lo que es la realización, los títeres, la dirigen, le ponen música y se da en el teatro, en octubre, noviembre se muestran las obras. Y Y con salen eso, con su bagaje. y con eso egresarían, digamos, Con terminarían. eso egresan. Okay. Con eso egresan. Con eso egresan y con todo el bagaje de lo aprendido, y yo siempre digo, porque al haber transitado como alumna en esa escuela, puedo dar fe de lo que se vivencia. Y también con los lados que fueron mis lados flacos en esa producción y tengo que mejorar. O también sabiendo que no voy a ser titiritero, que voy a ser dramaturgo o dramaturga, ¿no? O sea, ahí también se descubren ciertas cosas. O sea, que es muy rico para los alumnos esa experiencia. Y así es como se reciben. Obviamente que tienen que ir todos los días y tienen que tener una buena asistencia, no se permiten más de tantas faltas, o sea, tienen su Te hago disciplina, digamos. una pregunta, digamos, cuando vos me decís que ingresan 20 alumnos, evidentemente, por menos a priori, yo lo puedo pensar desde acá, desde Tandil, Capital Federal, mucha gente, hay una selección, o sea, ustedes hacen algún Sí, tipo de selección para que ingresen. Si sí. eso es así, ¿qué es lo que miran? ¿Cómo miran? O sea, ¿quién entra, quién no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahora no tanto, porque todos sabemos que todas las carreras artísticas han bajado mucho, ¿no? La cantidad de alumnos que se presentan. Pero, por ejemplo, en el 2001, cuando yo me presenté, había 120 alumnos anotados. Claro. Ahora se anotan menos. Obviamente que no se le pide nada que tenga que ver con manipular un títere, porque se supone que van a entrar para aprender a eso.
Sí se le pide, por ejemplo, se les da en grupos de A5, de A6, que sigan un ritmo, ¿no? Ah, Que puedan caminar rítmicamente. Y lo que quiero aclarar es, eso no quiere decir que si no camina rítmicamente no entre. Han entrado muchos alumnos que no pueden seguir una rítmica. Después tienen que escribir algo, se les da un tema y pueden escribir algo. Yo en general, para lo que es mi materia, hago un juego de presentarse desde la voz, ¿no? ujú. Un juego, y después se les pide que traigan un objeto y hablen del objeto y por qué lo trajeron. Y yo diría que eso es lo que uno dice, esta persona, este ser puede entrar a la escuela. A veces quedan muchos afuera porque tienen que entrar 20 y les pedimos, volvete a presentar, porque a nosotros nos da mucha pena, porque son 3 años. Y que no hay límite de edad aparte, nuestra escuela no tiene límite de edad, puede entrar una persona chica, una persona mayor. Pero hay algo en la relación con el objeto que uno que tiene un ojo que ya está como que mira otras cosas, se da cuenta que ese ser tiene una relación con los objetos. Una vez un actor nos dijo en una obra de teatro, ustedes los titiriteros son muy raros. Y es verdad, porque nosotros vemos un objeto y le vemos vida. No Claro, es un objeto, es un ser en un estado de quietud. claro. Entonces hay algo de eso que se palpita en el accionar. Y eso es lo que más o menos, entre todos los profesores tenemos más o menos que estar de acuerdo, vemos, pero no es que tengan que saber nada en especial, tienen que llevar su ser y accionar ahí. Pero, y nosotros alentamos mucho cuando quedan afuera, y es más, hay una lista de espera que si en los primeros meses alguien no siguió, los llamamos, ¿no? Bien. Para que no se pierda esa vacante. Y, y porque es una pena, a nosotros nos parte el alma a veces, pero bueno, esa es la realidad que nos movemos. ¿Qué le va a hacer? Bien. Bien, imaginemos entonces que este 2023 se hizo no le vamos a llamar casting, esta selección, no sé No, cómo. no, 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 eh, no es casting. ingresan ahí a primer año. Vos estás en primero, en segundo y en tercero, entonces, digamos, vas acompañando al grupo, ¿bien? Todos los profesores acompañan al grupo. Ok, ok. Y ahí, por ahí, bueno, a mí desde lo personal me gustaría saber, bueno, cómo son los primeros encuentros, si hay una progresión en tu trabajo, digo, bueno, inicio con desinhibición, nos conocemos, luego avanzamos hacia algún aspecto más técnico, o sea, ya como para entrar más en lo que serían tus clases, tu cátedra, Absolutamente. tu forma de trabajo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a lo que es liberación de la voz. Vamos a hacer dos partes. Lo que es liberación de la voz, que sería para cualquier persona que quisiera hacer actuación o para cualquier persona que use su voz. Porque a veces el problema de la voz lo tienen las maestras. Claro, obvio, sí, sí. Cualquier persona que esté teniendo problemas en su voz y que no tenga ningún problema físico. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la voz es un acto físico, emocional y espiritual, que no quiere decir religioso, quiere decir espiritual, conexión con uno mismo, ¿no? Si esa psiquis, si esa emoción, si hay algo físico y esa espiritualidad, hay algo que está perturbado, eso se va a notar en la voz, porque la voz es el resonar del alma de cada persona. Y como esté mi alma, como esté mi ser, eso es lo que va a sonar. Y ahí me voy a detener a poner algunos ejemplos como para no extender, si no llegamos, pero muchas veces con los alumnos ha pasado que no tienen ningún tipo de problema, que no es un problema, no vamos a hablar de problemas. Algo no pasa en su voz, no pueden emitir, la voz es muy baja, sienten que se ahogan,
Y yo una de las preguntas que les hago es si cuando nacieron tuvieran vuelta de cordón, que percibieron asfixia. Ese bebé no se acuerda de eso, si la mamá no se lo cuenta. Es más, algunos no lo saben y le preguntan a la mamá y la mamá dice sí, porque es algo que no se le tiene importancia. Pero ese físico ha quedado una marca que tiene que ver con un instante donde se sintió asfixiado. Y eso está marcado en los músculos, en el cuerpo, en ese instante, que después se olvida. Pero que hay en el cuerpo hay algo, ¿no? Que quedó ahí en tensión. Yo les llamo como nudos, nuditos que quedaron. Y esos nuditos pueden ser algún miedo de niño y que hizo que la voz quedara atrapada arriba con una tensión. A veces es en la educación de la escuela, cuando los hacen pasar a leer, ahora no sé si hacen, pero en nuestra época, ¿no? Pasar a leer delante de todos y marcar que leyeron mal. El sacarlo de un niño de un coro porque cantas mal, ¿no? El callate. Marta Sánchez decía que a las personas que le decían a los niños, eso no se dice, callate y no grites, deberían ir presas. Porque era una manera de anular y de cercenar una libertad que el niño por sí mismo tiene. O sea, los niños cuando nacen y cuando son pequeños son entonados, cantan, su voz grita y uno lo escucha desde una cuadra y media, ¿o no? Sí. Los niños no tienen problemas. Eso se va perdiendo con temas que tienen que ver algo que nos ha afectado en la psiquis, algo que nos ha afectado en la emocionalidad, algo que nos, o más de grandes. A mí no me interesa ponerle nombre porque yo no soy ni psicóloga, o sea, yo no me meto en esos terrenos, sé que algo hay, y sé que con mi trabajo de estimular el movimiento y de crear la conciencia de que mi cuerpo es un cuerpo sonoro, que todo mi cuerpo es sonoro, esos nuditos que tienen que ver con la respiración, con la tensión, con eso que tenemos apretado en algún lugar, el cuerpo va aflojando. Y siempre es desde el movimiento y el sonar. O sea, eso es como sería el gran campo donde nosotros nos instalamos. Y además, Después, Katy, digo, me parece que también en esto que vos estás mencionando, un elemento no menor es generar un espacio de contención donde el otro no se siente juzgado, porque si no sería reproducir esto que estás bien, mencionando. Entonces, habilitar la posibilidad del error, que no es error, todas estas cuestiones obvio. que, que hacen que uno vaya, sí, sintiéndose libre, pleno, no juzgado, y que vaya encontrándose, ¿no? Exacto. Yo no puedo intentar enseñar nada o transmitir algo y voy a hablar de cuerpos, ¿no? De seres que están en estado de tensión. Yo digo que es muy difícil adquirir una técnica cuando mi cuerpo no está preparado. Y de ahí traigo mi historia. O sea, yo en mi recorrido fui profesores de canto, que me iba con mucha frustración, y no porque el profesor de canto sea malo, ¿no? O sea, después uno se dio cuenta que eran otras las cosas que pasaban, que mis pies no estaban enraizados en la tierra, que mi columna no estaba derecha, eso con respecto a la parte física, ¿no? Y después otras cosas que uno fue desatando. Y entonces ahí, con respecto a tu pregunta, digo, cuando los alumnos llegan a mi clase, hay toda una primera etapa, te digo casi de 2 meses, donde los alumnos, una de las cosas que hacen es estar en el piso, con su columna en el piso respirando. Respirando. Es un montón. La información que te da ese cuerpo respirando, a ver si su respiración es alta, si al respirar se pone inquieto, si no puede cerrar los ojos. Yo no pregunto qué pasa, yo veo qué pasa. Y también veo cómo ese cuerpo, a través de ir respirando y suavizando la respiración y llevando a que esa respiración se haga más profunda, que las costillas
Y ahí voy poniendo un poquito de técnica. Digo, ¿qué sería que se expandan las costillas? Yo no tengo que decir, mira, esta es una técnica para que entre más aire y que para después, sino que vivencie su cuerpo respirando. Y mientras eso va pasando y que la respiración va liberando, también hago hacer sonidos con boca cerrada, muy suaves, para que se vayan reconociendo como cuerpo sonoro, no como cuerpo que tiene cuerdas vocales y respiración. Que eso sería lo técnico, ¿no? Yo tengo alumnos que hacen doblaje, que cuando vinieron a la escuela me decían, pero yo pensé que la voz era esto. Y ahora resulta que la voz es el cuerpo. Y sí, eso sería como pensar que la guitarra es la cuerda nada más. Y que si no hay caja, porque si no hay caja, o si una cuerda está rota, o si está rajada, nosotros somos un instrumento así. Entonces, después y en esos meses que esos alumnos van vivenciando la respiración y el juego, lo que se va creando es la red grupal. Porque yo para hacer este trabajo necesito al grupo. No es un trabajo que se puede hacer individual. Es grupal. Porque lo grupal sostiene, lo grupal contiene, lo grupal me alimenta, y yo alimento a lo grupal, y yo observo, y yo juego, y vuelvo a ser niño y jugar en grupo. Y lo que intento hacer es llevar a ese ser al lugar de juego de cuando era niño. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo no vengo a enseñar nada, yo vengo a develarles lo que se olvidaron, porque todo lo que se puedan haber olvidado, ustedes lo tienen en el cuerpo. Eran esos niños libres con la voz libre. Entonces lo que hacemos es llevar a ese cuerpo a un juego y a un no pensar, a que el hemisferio que siempre está como diciendo esto lo estoy haciendo mal, se libere y se ocupe de jugar, de sonar, sin pensar si el sonido es lindo, es armónico. Nosotros primero que todo somos sonido. Los bebés empiezan con el ¿no? Eso somos. Después le ponemos todo lo demás. Entonces, esos alumnos que aparte ya están entrenando, con lo cual ya tienen empiezan con un tono muscular, saben cómo plantarse, ya saben, ¿no? Pisar, ya están más erguiditos y demás, ahí recién el alumno yo se para y todo lo que vivenció, y quiero agregar algo más. Cuando está en el piso, ese alumno, una de las cosas que yo hago es empezar a estimular el imaginario, ¿no? El imaginario es, el aire entra por la planta de los pies e ilumina toda mi estructura ósea. Porque la voz, que es el alma, según Marta Sánchez, está guardada en los huesos. Es ahí donde está metidita. Entonces, una de las cosas para mí fundamentales es el aire entra por la planta de los pies e ilumina toda mi estructura ósea. Y veo cómo va subiendo de la rodilla a las caderas. Eso es empezar a estimular un imaginario, porque claramente no pasa eso. ¿Pero por qué? Porque yo después, ese imaginario que está ahí, que me ayudó a movilizar energía interna que puede estar paralizada ahí, yo eso después lo puedo reemplazar porque lo que entra por las plantas de los pies es energía. Porque la voz es eso también, energía. Entonces, no hay un cerebro ocupado pensando, pero ¿cómo yo enraizo mis pies y entra la luz por mí? Yo lo que todo el tiempo intento es que no haya pensamiento, engañar al cerebro y ponerlo en otro lugar, no pensar. Entonces ahí yo ya tengo un cuerpo paradito, más libre sonoramente, con un imaginario que ya pueden... Y con todo esto, con un proceso donde sí les pido que se vayan observando. ¿Cómo hago eso? Al final de la clase siempre se pregunta, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? El que quiere, ¿eh? Yo nunca obligo a nadie que se exprese. ¿Alguien quiere decir algo? Cuando se anima uno, por ahí el otro puedo decir lo que me pasó, no sentir vergüenza de lo que me pasó.
Y algunos dicen, no, pero esa luz me llegó a las rodillas. Bien, la próxima clase por ahí va a avanzar un poco más. Y lo más probable es que avance. Porque lo que estamos haciendo es destapando cañerías, diríamos. Aflojando fluidos, aflojando músculos, sensibilizando la piel, con mucha conciencia, poniendo observación en todos esos elementos. Entonces empiezan a poder observar, a poder decir qué les pasa, o por lo menos saber, no decir, saber. Bien, una vez que ese... Sí, dime. Pregunta, y cuando están en el piso, que hacen este Sí. trabajo fuertemente apoyándose en la conciencia respiratoria, ¿hay alguna vocalización, sonorización? ¿Empieza a haber algo de eso? ¿O es como más concentrándose en Sí, la cuestión del aire? no, todo eso se hace sonando con el solo vibración, y ya al final le ponemos vocales. O Okay. sea, si hay aliento, si puede salir aliento, si puede hacer sonido, donde va el aliento, primero aliento, ¿no? Primero si sale aliento, puede salir sonido. Pero ese aliento ya puede salir cuando ya tengo una respiración tranquila, cuando ya Claro. mis costillas se abren, estoy tranquilo, entra más cantidad de aire, entonces el aliento sale con sonoridad. Y ahí van solo las vocales, la U, la O, pero sí, también ahí empiezo a trabajar que las vocales suenan la U en el bajo, la O arriba del ombligo, ¿no? La A en el pecho. Son informaciones que uno le va, ¿no? La A en el pecho, la E, la I, ¿no? Entonces, cuando está parado tiene toda esa información. Y ya la transita naturalmente. Entonces ahí sí puedo poner un cuerpo en movimiento, caminando tranquilo, flojo, sonando, y siempre con el estímulo musical, ¿no? Yo trabajo mucho, mucho, mucho estímulo musical. Todo depende de lo que quiera conseguir, es la música que pongo. O sea, es un elemento importantísimo en las clases. Entonces ahí vamos llevando a que ese cuerpo con la música se mueva, se estimule, sea libre para moverse según el estímulo que tiene. Y ahí empezar aliento vocal y palabra. Si sale aliento, sale vocal, sale palabra. La palabra es mi nombre, la palabra es una palabra. Y si después sale palabra, sale una oración. Libre, sin pensar. Y después vemos si sale dos oraciones que tengan un texto. Libre, sin pensar en cómo lo digo. Para mí la prohibición es pensar cómo digo esto. No, no pienso cómo digo esto. Es cómo el cuerpo siente para que diga, para que suene como está sintiendo. El trabajo final es que yo después elijo las energías que están en mi cuerpo para ver cómo suena y cómo digo, ¿no? Ujú. Bueno, entonces ahí ya tenemos cuerpito parado, libre, y una de las cosas que en paralelo he ido haciendo es estimular el imaginario sonoro. ¿Cómo es eso? Bueno, les llevo cuadros y los armo en grupitos y tienen que contar a sus compañeros un cuadro con sonido. ¿Cómo sería sonar ese cuadro? Cada uno pone su sonido a una parte del cuadro. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí empieza a haber una libertad sonora donde no me cuestiono. ¿El amarillo es así? O les empiezo a hacer sonar colores. ¿Cómo suena un azul? ¿Cómo suena mi azul? Porque después lo que se pretende es, ¿cómo a vos te suena el azul? ¿Yo puedo sonar un color? Sí, puedo sonar un color. ¿Cómo puedo sonar una escultura? ¿Cómo puedo? A veces les llevo diferentes semillas y los hago pisar. ¿Cómo suena esa pisada? Es única, porque es mi referencia corporal. Es como mi cuerpo recibe esa información y yo la transformo en sonido. Válido, absolutamente válido. Y único, exclusivo. Es lo que me va a hacer que mi voz sea esa y no otra. Y también que yo tengo un cuerpo físico que puedo estimular y sonar sonoramente según el estímulo. Entonces empiezo a conectar estímulo con sonoridad. ¿Sí?
Hasta ahí, eso es una de las cosas. Y ahí comienza también un trabajo que, yo digo, ahí empieza. El trabajo estuvo siempre. Todo esto lo voy haciendo en paralelo, porque una clase está, la primera clase, calentamiento. Después hay otra parte de la clase que puede ser juego, que son esos juegos teatrales que todos conocemos y que yo los adapto a la sonoridad, ¿no? Y también va técnica, porque cuando los alumnos ya están preparados, ahí ya va técnica. Hay minutos donde se vocaliza, hay minutos donde se respira, donde se prepara. O sea, esa información también la tienen, obviamente, pero todo eso en paralelo. Pero ahí sí nos metemos en un mundo, cuando ese cuerpo ya puede escuchar, está sensible, capta, ahí nos ponemos a hablar de las, que ya hablamos de la energía del cuerpo, obviamente que ya hablamos. Pero ahí específicamente me meto en la energía para poder subirme al tema de el decir los textos. Y los decimos, y eso fue un trabajo que aprendí de Patricia Bellieres, una de las maestras de canto que tuve, que ella creó ese método, que es la interpretación. Ella lo puso en el canto popular, pero yo tomo ese método y lo pongo en las clases, donde es pensar un texto desde qué energías están subyacentes, o desde qué energías la quiero decir. Las energías son tierra, fuego, agua y aire, ¿no? Tierra, fuego, agua y aire. Entonces, con mucho estímulo musical, el alumno empieza a vivenciar físicamente primero lo que es la tierra. ¿Qué es tierra? Es golpe, es macizo, es pie. Todo eso en mi cuerpo, si yo lo pongo en energía tierra, adquiere una postura, adquiere una mirada, adquiere algo, y desde ahí lo hago sonar. Y desde ahí lo hago decir. Paso a energía fuego, con música, estímulo. Y ellos pueden empezar a percibir que su cuerpo, puesto en diferentes energías, cambia su mirada, cambia su gesto, cambia algo. Y que cuando dicen la misma frase, sale diferente. Entonces quiere decir que yo ahí puedo empezar a pensar en un texto y en cómo lo quiero decir. Ahí sí puedo empezar a meter el mate. Cuando tengo el manejo de las herramientas, es como aprender a manejar una máquina, ¿no? Cuando tengo el manejo de las herramientas, digo, esta frase la voy a decir acá, pero esta palabra es agua. Entonces, o yo puedo decir una frase, estoy mal, pero la puedo decir tierra, estoy mal. O puedo decir aire, estoy mal. O puedo decir agua, estoy mal. Digo, voy buscando en esas energías, en mi cuerpo y con mi cuerpo tomado por esa energía, el texto. Después le vamos agregando todas las cosas, ¿no? El texto, el subtexto, pero esto es un trabajo anterior. Entonces ahí yo tengo armado un instrumento que tiene herramientas y que las puedo tocar y usar. Y ahí terminaría a grandes rasgos, ¿no? A muy grandes rasgos. A ver, todo eso observando alumnos que en este proceso, todo esto lleva casi un año, ¿eh? Mis alumnos no toman un títere hasta el segundo año recién. Ellos en las otras materias están trabajando títeres. Yo recién lo tomo en el segundo año. Con alumnos que se resisten, con alumnos que, bueno, que le pasan cosas emocionales, con alumnos que vos ves que se enojan, con alumnos que pueden pasar un montón de cosas. Nada es personal. Yo sé que ese alumno, puesto en todas esas situaciones, está viviendo un proceso de limpieza, de conocimiento y de encontrarse con cosas personales muy profundas. Yo lo único que hago es observar, contener e ir acompañando. Porque sé que al final va a haber resultado. A veces hay hasta, digamos, enojos difíciles, donde dicen, ¿esto para qué sirve? Esto no es nada, o sea, y uno tiene que estar ahí diciendo, bien, ¿no? Y cuando pasan al segundo año, al otro año.
Bien, entonces, cuando pasa al segundo año, y esto ya sería la parte para la especialización de titiriteros, ¿estamos bien de tiempo? Sí, sí, estamos bien. Bien. Y ahí entran a tallar las máscaras y lo que tomé de lo que era el teatro callejero. ¿Por qué? Porque yo a este cuerpo de este alumno que ya está expandido, que está abierto, que su cuerpo se estimula y salta y pipí, ahora le tengo que decir, bueno, ahora tenés que recoger la red y todo eso tiene que pasar acá. Tiene que pasar en un títere así, Claro. chiquito. Tiene que pasar en un títere así chiquito. Tiene que pasar, y lo traje porque acá. Todo eso ahora tiene que pasar acá. Lo tenemos que pasar ahí. Y ese es el otro aprendizaje, y ya entramos en la profesión del titiritere, que su cuerpo es el instrumento, el que le da ánima a un títere, y él puede estar delante del público, pero neutro. El público no tiene que ver al titiritero, tiene que ver al títere. Y desde ya por eso la mirada va al títere, pero todo eso que nosotros queremos conseguir en nuestro cuerpo, que sería para un actor, una actriz, Claro. tiene que hacerlo un títere. Que si nos ponemos a pensar es una bochita de tergopol con un vestidito, ¿no? Sin gesto. Entonces en esa voz tiene que estar el alma del títere, pero a lo que yo vivencié corporalmente, ¿qué es? ¿Cómo funciona las energías y todo este trabajo? Y está muy estimulado el tema de la imaginación y de la observación. Yo ahora puedo decir que un material me estimula y si lo observo me tira una información, porque lo estuve vivenciando en mí. Entonces lo estuve vivenciando en una pintura a la que le di sonoridad. Entonces, si le puedo dar sonoridad a un color, este títere, que tiene un color, una forma, una manera de caminar, que se la voy a descubrir, me está tirando data de cómo sonorizar eso. Y eso que yo, a lo que le pongo sonido, le va a dar su manera de hablar, su manera de expresarse, la respiración que tiene, que no va a ser la del titiritero, tiene otra respiración. ¿Por qué? Porque el titiritero lo que hace es eh, partirse. Por un lado está mi cuerpo, pero este cuerpo respira de otra manera. Acá hay otra respiración. Yo respiro, pero acá hay otra. Yo puedo estar moviéndome muy lento y el títere puede estar moviéndose muy rápido. Katy, pero por ejemplo, digo, esto que vos estás contando, que es como lo específico del manejo y demás, no es algo que ellos lo adquieren en tu materia, lo vienen trayendo en otras materias, No, claro, ¿no? Hay algo que será manipulación, no sé cómo será el nombre. obvio. Por Y eso, yo digo, por eso nosotros con todas las materias vamos entrelazando. Este alumno titiritero ya estuvo haciendo un año manipulación okay. Porque eso es con la troncal. un entrenamiento bien técnico y específico del titiritero, digamos, ¿no? Sí, Esta disociación, cargar de sí, un objeto inanimado, etcétera, etcétera. sí. Entonces, Pero sí, sí, perdón, perdón. pero digo, cuando esto está, luego a esto hay que adjudicarle una voz, y ahí es donde entra tu trabajo. Exacto. Pero con Ajá. toda una preparación anterior, porque si no, no sería posible. Sin esa vivencia que tuvo ese alumno, para mí sería más difícil. Esto es como que entra más directo esa situación. Entonces vamos a las máscaras. ¿Por qué las máscaras? Porque yo quise teatro callejero y en eso ahí aprendí lo que es la realización de máscaras. Y qué significa calzarse una máscara, cómo te transforma el calzarte una máscara que te toma. Entonces en la escuela hacemos, en lo que es la materia plástica, durante un mes y medio los alumnos comienzan a hacer su propia máscara. Y en esas clases yo estoy. Cuando ellos empiezan a construir, estoy con los profesores de plástica y también estoy yo, donde ya empezamos a hablar de lo que es una máscara y nos adentramos un poquito ahí.
Cuando ellos terminan su máscara, la traen a mi clase. Y entonces ahí hacemos un trabajo que yo aprendí de máscaras balinesas, ¿no? De cómo es calzarse, qué pasa con esta máscara que está acá y que yo ahora puedo interpretarla al mirar y me dice cosas, como esta máscara, que es media máscara en realidad, yo la completo externamente con mi boca. Uno de los tantos trabajos, ¿no? Y que entonces mi boca, ¿y por qué digo mi boca? Porque esta máscara ya está súper aceitada, porque ellos vienen haciendo trabajo sonoro con deformaciones de la cara también. Eso es otra, ¿no? Las clases. Ellos ya tienen acá una cosa muy blanda que según como esté, sacan sonido. Entonces, al armar esa media máscara, ya me sale una manera de hablar y hacen un trabajo que hasta aparece la manera de caminar y aparece algo y cuando eso está se las hago calzar. Y cuando ellos calzan esa máscara, se dan cuenta lo que es estar tomado por esa máscara que adquiere toda esa totalidad, pero también pueden acercarse a lo que significa ser un títere. Otro cuerpo. Me salgo del cotidiano, es otro cuerpo. Los fluidos están diferentes, mi estructura ósea está diferente, mis músculos están diferentes, por lo tanto acciono y sueno diferente. Y eso es lo más cercano a sentir en su cuerpo lo que sería un títere. Y después lo volvemos a sacar. Pero ya está instalado, ya hay un surco hecho. Y entonces ahí es cuando pasa que yo puedo mirar un títere y hacer ese trabajo técnico de mirarlo, de cómo me estimula el sonido, de quién es, de cómo se mueve. Y a eso le puedo poner sonido y puede aparecer su voz. De una manera muy natural, ¿no? Pensando, ¿y cómo habla? O sea, el ponerse a pensar cómo habla o cómo dice un personaje es muy cansador y a veces frustrante. Yo digo, eso se resuelve con el cuerpo en movimiento, siempre es con el cuerpo en movimiento, pensando en ese personaje. Cartoon, el dramaturgo, decía algo muy interesante, que decía que él cuando escribía a sus personajes pensaba cómo respiraban y cómo caminaban. Y ahí se le aparecía. Entonces, ¿no? Uno ahí puede salir de mi cotidiano y de mi cuerpo y entrar en otro. Interpretar. Entonces, ahí yo ya tengo un titiritero que puede estimularse por la imagen, el movimiento, puede sacar un sonido. Y hay otra cosa que sí que hago, perdón, y hay algo anterior, que eso también es cuando ese titiritero, perdón que diga titiritero, pero es titiritero, titiritera, titiritere, ¿no? Estoy tan acostumbrada que ¿no? A veces no puedo con eso. Es que, ¿cómo hago que esa red se haga interna? Cuando yo ya tengo un cuerpo que está pasando por una energía, no importa cuál, libre, lo hago, le doy un stop. Stop. Pero sigan sintiendo la energía dentro de su cuerpo. Entonces yo estoy sonando con un cuerpo, con una energía agua, les hago un stop y en el stop siguen emitiendo esa energía agua. Entonces vivencian lo que es tener internamente agarrada una energía y no necesariamente estar moviéndose. Porque el titiritero lo que tiene que tener es quietud. Es estar ¿no? más neutro. Entonces, esos son los ejercicios que uno le da y después de tener esa quietud interna, esa quietud tiene que pasar solo a la mano. Obviamente que es un proceso. Lo cuento a grandes rasgos porque si no parecería cómo llegamos acá, ¿no? Pati, y lo que yo te quería preguntar, que a lo mejor por ahí lo tenías previsto para más adelante, en general yo he visto que los titiriteros tienen micrófono, ¿no? Si uno piensa en su voz, está proyectada, amplificada por un micrófono. Porque en algún momento cuando hablamos la vez anterior, a mí me había quedado una noción de cómo saco la voz de acá y la pongo acá, en la mano, ¿no? O sea, cómo es esta traslación y pienso en algo que en el actor es la proyección, ¿no? La proyección de la voz, ocupar el espacio con su sonido, con su voz,
que acá estaría mediado en algún punto por el títere, y de ahí ese títere es el que irradiaría, entre comillas, su voz, ¿no? Entonces, ese pasaje, ¿cómo se hace? ¿Qué técnicamente, qué se piensa? En la mano y la mano al público, digo, ¿cómo es la forma? Si es que hay alguna forma, no sé, supongo que sí, no sé. Sí, por lo que pasa, sucede con todos estos ejercicios, ¿no? Este que te venía diciendo, como yo, con un cuerpo sonoro, libre, empiezo a reducir esa sonoridad y la puedo achicar a que mi cuerpo esté quieto, pero está abierto sonando. Ujú. Eso es claro que es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque el titiritero energéticamente está absolutamente abierto. Su cuerpo Claro. no está cerrado, está abierto y plantado. O sea que yo está todo, pero en neutralidad. Y al mirar el títere y haber hecho esos procesos donde como mi energía la voy concentrando en un lugar y la puedo llevar acá, naturalmente sale. Es un proceso que lleva un tiempo de entrenamiento. Eso hay que entrenarlo. Nosotros a los alumnos, ¿qué hacemos? Una vez que esto está más o menos, yo los saco del aula y los llevo a lo que la escuela funciona dentro del Teatro Regio, los subo al escenario. Bien. Entonces, ya teniendo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que pasan naturalmente también. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, ustedes cuando quieren parar el colectivo en la esquina, no se ponen a pensar, ¿cómo hago? No, hay muchas cosas que nosotros las hacemos y las hacemos. Y no nos ponemos a pensar cómo las hacemos. Lo que nosotros acá traemos es la conciencia. Cuando vos querés que alguien a una cuadra te escuche, tu cuerpo se abre y manda allá donde la mirada va, ¿no? Donde tengo que llegar. Es algo que se hace naturalmente, ¿sí? O cuando sé que tengo que decir a alguien que no me escuche, no digo, tengo que bajar la energía. Acá lo que le ponemos es conciencia a esos actos, que es lo que hacemos. Pero eso es un entrenamiento y ahí ya sí da mucho resultado un lugar más abierto donde vamos probando esto. Y que la sala teatral, ¿no? Es increíble, pero pasa algo energético. Cuando subís al escenario y está acá y ya estuvo todo ese proceso, porque imagínense que ya esos alumnos, que esto pasa en la última parte del segundo año, ya tienen un año de manipulación de títeres, ¿no? Esto sea, en otras materias se hace, o sea, por eso digo, no es mi materia, es la suma de todo lo que va pasando, que en general los profesores, a verse sin quererlo, estamos como muy conectados, como que vamos haciendo en paralelo. Pero es un entrenamiento y se logra así, como vivenciando todo esto que vivenciamos en la energía, pero en una quietud, pero en un estado muy activo interno. Claro. No sé si si no tiene la vivencia corporal, puede comprender, ¿no? A veces es tan difícil esta sensación, pero eh, uno se calza el títere y ya está, él está ahí. Porque nosotros, este desdoblamiento nos es tan natural, ¿no? Es como, es súper natural. Lo que le está pasando a él, le está pasando a él. Nosotros sentimos que le está pasando al títere, al objeto. Y estamos procesando todo eso, pero está pasando acá. Nuestro cuerpo está en disponibilidad. Y Katy, algunas cosas por ejemplo, en esto de la voz, tenemos que pensar una voz que abarque el espacio, que lo pueda completar, integrar, que es lo que comúnmente llamamos proyección, que es la voz, ¿no? Y luego otro concepto que viene incluso desde la oratoria clásica es el tema del entendimiento y por lo tanto la dicción y articulación. En ese sentido, digo, ¿hay algún trabajo que vos haces específico o también es parte de ese proceso donde las cosas, al soltarse y dejar esa libertad a la persona, empieza a ver algo que también se acomoda a nivel de su dicción, de su
relajación mandibular, de la lengua. ¿Se entiende lo que estoy preguntándote? Sí, Sí. no, obviamente, eso sí, yo hago ya esos ejercicios, por eso digo que después se pone la técnica ahí. O sea, ellos siempre que emiten, los ejercicios son con la voz, con la lengua, con la punta de la lengua en la base de los dientes, se hacen trabalenguas, en la lectura se busca si al leer salta el tema de que pueden pronunciar o no bien, el tema de que se hablan rápido, el serenar, el hablar, o sea, todo eso se va viendo cuando empiezan a aparecer los textos. En la última parte ya empiezan a aparecer los textos en los títeres. Y ¿No? Un texto. cuando aparecen los textos, digo, viste que en la tradición teatral estaba en una época lo que era el análisis textual, el trabajo de mesa, el imaginar o pensar en cómo eran los personajes, los tipos de conflicto, el vínculo, todo ese análisis que uno luego intenta llevarlo bajarlo al cuerpo, poner. ¿Esto es lo mismo con el títere o no? ¿O cómo Sí, es? sí, pero desde el títere. Entonces hay toda una parte en que trabajamos lo que teatro se hace, las emociones, ¿no? Pero, y es lo mismo, sería el mismo entrenamiento que hace un actor, pero con el títere. Cómo se transita esa emoción. Y también lo que es el subtexto, el contexto y el texto. Obviamente que eso también se trabaja porque aparece cuando empezamos a trabajar el texto. Igualmente también hay otra materia que se llama texto, cuerpo y objeto, donde ellos están trabajando ya hace bastante. O sea, en todo el primer año empiezan a trabajar el texto, el objeto y el cuerpo, donde hablan de esto, ¿no? De qué digo cuando digo. Pero yo lo que hago en esa parte, donde también aparece el tema, es que con el trabajo que hicimos con las energías, ¿no? Que ya lo tienen, podemos entrar en un código y decir, bueno, emoción. Sale un papelito, es tal emoción. Bueno, vamos a decir ese texto con esta emoción. Pero la pregunta que yo le hago es, según vos, este texto, esa emoción que tenés que decir, ¿la decimos con fuego? ¿La decimos con agua? ¿Es mitad fuego y mitad agua? ¿Y cómo sería? Entonces la frase sale absolutamente diferente, porque yo empiezo una frase fuego que después se transforma en agua. O una frase tierra que después no sé qué pasa. Entonces yo en una frase que digo el texto con la emoción enojo, pero he logrado combinar desde mi decisión y por lo que siento y por lo que me pasa, y lo puedo decidir, y mi voz sale naturalmente. No Y, tengo que... Sí. y entonces en ese mismo sentido también aparecerían las variaciones tonales que hacen que los títeres suenen agudos, esto tiene la voz más grave. No es que se trabaja un tipo de resonador específicamente o se busca, digo, no, esta idea del cuerpo habilitado, el tránsito por todas estas energías, la vivencia, es como tener algo disponible que yo lo puedo después aplicar en relación a lo que necesito en función del títere, la característica, personalidad, etcétera. Así es, o es más técnico, Sí, quiero decir. sí. Los resonadores también se trabajan, porque cuando yo le estoy haciendo a los alumnos hacer... a mí lo que me pasa es que yo pongo mucho de esas cosas técnicas y no las nombro. ¿Viste? Es como, se trabaja eso. Es más, yo hago ejercicios que mis profesoras de canto me aplican, manguerita, diferentes ejercitaciones, que para eso tomo mis clases, porque yo no soy profesora de música, pero sí tomo clases para poder adquirir herramientas ¿no? O sea, trato, o sea, todo el tiempo de estar ahí. Los alumnos saben cómo tienen que calentar su voz, o sea, toda esa parte técnica, pero está en las clases y obviamente digo, bueno, esto es calentamiento de voz, pero ellos trabajan, yo trabajo ejercicios tocando sus, eh,
uso muchas cosas, canciones de hindúes, el Om que se usa en yoga. Y no les digo, esto es para los resonadores. O sea, despierto. Uno, porque si yo estaría por ahí formando formadores, digo. Y al alumno, para mí, cuanto más título le pones, más, yo digo, primero vivencio y después le pongo el nombre. ¿No? Porque si yo digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio y tiene que pasar esto, hay algo de decir, bueno, no me pasa. ¿Qué es lo que me tiene que pasar? En realidad, hagamos esto y veamos qué pasó. Y en general, en esa reunión final, cuando dicen qué pasó, apareció el título, porque pasó lo que debía pasar. ¿No? Se despertaron. Ah, bueno, esos son los resonadores. O sea, funcionó bastante así, sin poner títulos, sin... Sí puedo contarles al principio de la clase qué vamos a hacer, pero no para qué. Mire, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y esto. A veces no se hace, porque, a ver, y también quisiera decir algo con respecto a esto, que yo me manejo mucho mis clases así. Para mí el grupo de alumnos es una masa crítica, es una masa crítica humana, que me cuenta cosas cada vez que yo llego a la clase. Entonces, mientras tomo lista, uno va observando el grupo de cómo está. Si está cansado, si están con energía baja, si hay, ¿no? Hay gestos, hay cosas. Y ahí pregunto, ¿están cansados? ¿Qué hicieron en la clase anterior? Porque ellos vienen de un entrenamiento. ¿Los hicieron, o sea, entrenaron mucho o hicieron un ejercicio de... Entonces ya sé cómo está el grupo energéticamente. Y entonces tengo que ver qué hago para ver si puedo llegar a ese objetivo de esa clase, o por ahí no hago esa clase, Claro. hago otra cosa. Y eso también, si sale un tema, o si sale, hoy es tal cosa, ah, bueno, tomemos esto, ¿qué pasa? O un alumno dice tal cosa y tal cosa, a ver, vayamos por acá, porque yo no puedo no escuchar lo que alguien está diciendo, es una información. Entonces, yo sé a dónde quiero llegar al final. El camino recorrido muchas veces lo va proponiendo el grupo, los alumnos. Yo a veces hago ejercicios porque vi algo y digo, hay que apuntalar acá a este alumno, viene este ejercicio la semana que viene. Lo aprovechan todos, pero yo estoy apuntalando o intentando insistir en ese cuerpo para que abra algo. No es ni unilateral de parte de ellos, ni unilateral, es juntos. Claro. Para mí eso es súper importante. ¿Eh? Puedo a veces dar un ejercicio pensando que preparen esto para la semana que viene. ¿No trajeron? Lo retiro. Porque yo lo que pienso es que si yo dije algo y no se escuchó, que la mayoría no escuchó, es porque hay algo que todavía no está preparado para eso. Y veo si lo mando por otro lugar o el grupo está pidiendo algo. Claro. Entonces yo me manejo, vos decís, es intuitivo. Bueno, pero es lo que Marta me transmitió. Observar todo el momento el elemento humano y su energía. No imponer nada, sino ver lo que ese ser puede absorber para llegar a ese lugar. No con imposición, ¿no? Como a veces yo he escuchado cosas como dicen, bueno, para fin de año tengo que llegar al 2 de pecho. Si no, no apruebo la materia. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Yo esas cosas como me impresionan un poco. Y si llegan 2 años al 2 de pecho, no es válido. Habrá que resolver otras cosas, ese ser tendrá que resolver otras cosas. Entonces, es siempre respetando, siempre el tiempo, y llegamos, vamos llegando. Bien, nos quedarían, sí, 15, 20 minutitos. Si querés, abrimos un poco la Sí. No sé si posibilidad. fui clara en todo lo que dije. Sí, sí, ahora lo vamos a comprobar con las preguntas de la gente. Mirá que digan al principio no entendí tal cosa y hay que arrancar de nuevo. No, bueno, yo una sola cosa quiero preguntarte porque me surgió la duda. ¿Toda la gente que está dando clases en la escuela son titiriteros y titiriteras o no necesariamente? ¿Se entiende la idea? ¿Vienen del mundo En de... este momento todos.
Son titiriteros con diferentes especialidades, excepto una de las profesoras de Pacua, que es profesora de Pacua, pero que es actriz, viene del teatro, pero la otra profesora de Pacua es titiritera de una de las primeras. Buenísimo. Después está otro titiritero Román que está dando la troncal. Sí, en este momento son todos titiriteros que han transitado la escuela Bueno. y que están en el elenco en general, y que se han especializado en ciertas cosas, ¿no? Como cada uno de nosotros nos late un tema y profundizamos ahí, y ahí estamos. Buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta? Así no es un monólogo de Katy mío. Sí, bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Hola. Sí, perfecto, Marito, gracias por participar. No, de nada, gracias Katy por la charla y bueno, gracias Rubén por organizarla. Bueno, nosotros, tanto Rubén como yo, tuvimos también la suerte de pasar por la experiencia de formación con Marta, lo cual, sin lugar a dudas, ha sido de esas cosas maravillosas que uno tuvo la oportunidad de vivir. Pero, digamos, escuchándote, una cuestión que me surgía era este entrenamiento, que ya me olvidé el nombre, Pacua. el Pacua, si es algo que se utiliza, digamos, ustedes o Adelaida, no sé quién lo eligió, ¿es algo que se utiliza en otras escuelas o es una decisión propia de ustedes? Y si sabes No, yo por creo, qué eligieron no. especialmente eso. No, es una decisión de Adelaida, y Ujú, yo creo que porque Adelaida lo practicaba y se ujú, dio cuenta que ahí era un entrenamiento muy propicio para el cuerpo del titiritero, porque se trabaja mucho, sobre todo lo que es la parada, ¿no? Porque es un arte marcial, es como lo que vemos en cualquier arte, en las artes marciales, es la parada y la disponibilidad del cuerpo y el tantien, o sea, el bajo armado para sostener todo. Entonces te da un entrenamiento, yo si me pondría a pensar, seguramente hay otros que también sirven, o sea, no ujú. solamente Pacua, pero bueno, fue una elección de Adelaida, y había hasta hace unos años, era obligatorio el entrenamiento de los titiriteros del elenco, ¿eh? Nosotros entrenábamos una vez por semana, todos los días, o sea, dejabas la escuela y seguías entrenando. Y muchos compañeros que están en el elenco ahora no se hace, pero siguen entrenando. Ujú. Pero creo que, bueno, porque está bueno, pero podrían ser otras cosas, seguramente, habría que buscar, pero... Bien, bien. Y otra duda que me surgió cuando vos decís que tienen 20, trabajan con 20 estudiantes durante 3 años, y que hacen, digamos, como un seguimiento muy cercano. ¿Ustedes, digamos, van desarrollando las actividades en función de cada uno de los estudiantes o igualmente tienen una progresión grupal, independientemente de que después vayan viendo de manera individual el recorrido? No, no, no. Uno da la clase. Lo que pasa es que vos en esa clase vas viendo qué está Ujú, pasando con cada alumno, ¿no? ujú. O alumna. Eh, Pasan tantas cosas como decir, qué sé yo, te podría decir, algunos alumnos, los primeros tiempos te podría decir que siempre tienen que ir al baño en la clase. O he tenido alumnos que se han quedado en un rincón. ¿Se han quedado? O he tenido alumnos que en algún momento no pueden hacer los ejercicios. Entonces, con toda esa información de ese alumno, nosotros vamos a una reunión y dice, mira, a mí en mis clases me pasa esto. ¿A vos qué pasa? Ah, mira, bueno, entonces vamos a sostener desde ahí. Y en realidad, uno como profesor, en este caso en la escuela, esperamos, y después seguramente con esa devolución que el alumno da, y lo que nosotros en esa reunión podemos ir viendo qué necesita. Pero se lo damos, o sea, no es que se lo damos individual a él. Yo armo clases. Le Claro, vienen bien a ese alumno, le vienen bien a otros. está Pero bien. uno va sabiendo inclusive hasta, bueno, acercarse y decir algo individualmente.
o preguntar, ¿no? Pero en general la escuela es tan cálida y tan acogedora que en general los alumnos se relajan y abren, porque no son un número, o sea, no son un montón, no son un número. Y nosotros Claro. estamos ahí todo el tiempo como profes, ¿viste? Entonces, si no es con uno o con otro, siempre aparece y la situación de, bueno, ¿cómo podemos ayudar ahí? ¿Y por qué digo eso? Porque en general en la escuela esos 2 años se encuentran en un constante proceso creativo, que eso da mucha angustia a veces. Todo proceso creativo es angustiante. Entonces, a Sí, claro. veces, en otra clase están preparando algún pequeño trabajo con un títere ya, o tienen que preparar, ya están en postura creativa. Y eso moviliza un montón y le pasan un montón de cosas, y nosotros entonces estamos ahí para explicar qué son los procesos creativos, que los procesos creativos son angustiantes y a veces son frustrantes, porque también nos estamos preparando para el final para cuando estén en todo ese año trabajando, todo esto va a pasar. No van a poder dormir, se van a angustiar, van a estar perdidos, van a estar, ¿no? Para que se cuiden como grupo también, porque todo eso Claro. pasa, pero es parte del proceso creativo. Entonces, ellos van masticando eso que pasa cuando uno se mete con uno, en la profundidad de uno y con la creatividad de uno. Ese es el acompañamiento fundamental para mí. Buenísimo. No sé si hay algún otro que esté esperando para preguntar, si no tengo otro par de preguntas. Ahí, Pero Katy Pablo Senos, que es un ahí colega está. nuestro, había puesto en el chat si hay algún link de la escuela. La escuela tiene Facebook. Mate, Pablo, Y si tiene querés. Abrí. después, ¿cómo? Perdón. Y ahí sí, le estoy diciendo a Pablo que si quiere que abra el micrófono y te pregunte algo. Sí, sí, ahí justamente. Hola, ¿Cómo estás, Katy? Hola, ¿qué chicos. tal? Bueno, yo en primera instancia recordar a Marta Sánchez en este momento es una genialidad. También tuve la posibilidad de estar con ella, así que bueno, impresionante, maestra. No, bueno, en realidad pensaba en esta cuestión de la habilidad y de la concentración en días, ¿no? De lunes a viernes durante 3 años. Digo, nunca se pensó como en hacerla, o hacer seminarios abiertos, o por ejemplo, nosotros en algún momento en la Facultad de Arte, no sé si era escuela o facultad, pero teníamos una metodología que era no residentes. Digo, porque me interesó mucho la propuesta de la escuela y digo, bueno, obviamente uno tiene que estar residiendo en el lugar donde está la escuela, ¿no? Digo, ¿qué otras posibilidades, o si de repente en algún momento las pensaron, o no son posibles? No, a veces en una época que creo que ahora volvió un poquito eso. Antes estaba la Fundación Amigos del Teatro San Martín, que hacía cursos de 4 meses de muchas cosas en el teatro, y una de ellas era realización de títeres, manipulación o mecanismos, plástica. Eso fue como antes de la pandemia y antes que lo arreglaran al teatro. Ahora cada tanto aparece un curso, un cursito de unos meses, pero la imposibilidad de la escuela es que funciona dentro de un teatro. Nosotros no tenemos, yo creo que sería mucho más fácil si tendríamos un lugar de escuela, pero en realidad son 2 lugares que están dentro del teatro. Y nosotros pertenecemos, digamos, la escuela pertenece al teatro. Entonces no se abre así. Esa es la gran pena, porque a nosotros nos gustaría abrir. Pero es muy. Pero aparte, digo, antes se hizo, ¿eh? El Negro do Campo, por ejemplo, titiritero súper conocido, para los que no, por ahí son de títeres, pero
él daba esos cursos en el Teatro Regio y se abrían las aulas y él hacía. Pero eso es algo que últimamente se ha dejado por situaciones que nos son ajenas. Ok. Muy ajenas. Bueno, que siga el deseo porque por ahí en algún Ojalá. momento se concreta. Mirá, a mí una de las cosas que me pasa, yo estoy, en este año creo que me jubilo y me retiro del elenco. No, no lo creo, me estoy retirando. Y con mi compañera, que estamos en el grupo de realización, que es Alejandra Farley, una gran escultora, una gran realizadora de títeres, decimos que nosotros nos vamos, pero para andar por los caminos, porque yo creo que hay que sembrar mucho. Y entonces tenemos una gran gana de cuando no trabajemos más, que no tengamos el tema del cotidiano, de tener que ir a horarios y demás. Creo que es algo que hay que abrir y hay que llevar a otros lados. No me gusta decir el interior, porque no es el interior de nada, ¿no? Digamos, de ir a esos lugares donde no se puede, no, es tan difícil que vengan, ¿no? Porque es muy difícil. Así que... Buenas tardes. tirando semillas por ahí. Buenas tardes. Estaremos atentos. Ahí hay alguien. Ojalá. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. ¿Qué Sí, tal? encantada. Yo soy de Misiones, soy directora de una escuela de títeres para niños de formación vocacional. Me estoy jubilando como usted y también opino que voy a seguir transitando este hermoso camino. Y nosotros acá en la provincia estamos trabajando, somos 4 escuelas de títeres. La que nace es la de Puerto Rico, la que hace poquito cumplió 48 años, Garuapé, Montecarlo y Jardín. Y nosotros ahora pasamos a ser un centro de educación artística, pero donde el eje troncal es el teatro de títeres y las danzas folclóricas. Y esa pasión que usted hoy nos transmitió, yo siento y le entiendo, y también tenemos esos problemas de, estamos en una casita, en un comodato, que hay por ahí muchas disciplinas que queremos hacer, no podemos trabajar con grandes grupos, y bueno, pero se hace y se tiene que seguir haciendo. Y como decía el compañero, el colega, que bueno sería que esta es la virtualidad por ahí lo que nos permite conocernos y también que podamos formarnos a través de la virtualidad. Eso sería buenísimo. Yo hoy estoy en representación de la escuela, de la supervisión, y esto voy a transmitir a mis colegas. No estábamos solos. Así que desde ya muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar. La verdad que bueno, me emociona mucho escucharte porque el objetivo de estas charlas para mí siempre fueron esto, difundir, conocernos, intercambiar experiencias, así que creo que una de las cosas positivas que para mí trajo la pandemia fue esta, ¿no? Esto de encontrarnos, sentirnos que estamos compartiendo un espacio y desde ese lugar contar lo que hacemos, simplemente y nada más ni nada menos, ¿no? Que contar lo que hacemos para mejorar un poquito el mundo. Yo estaba pensando, Katy, bueno, si en algún momento ya cuando tengas esta idea pensada de salir por el mundo a compartir tu saber, bueno, veremos de poder armar algo acá en Tandil, que puedas venir en algún momento a dar alguna cosa, un seminario, algún taller, algo, podemos verlo. Mira, no, pero había Mario Valiente quería hacer una pregunta más. Y después, ¿puede ser que querías hacer otra pregunta? Sí, pero bueno, ¿no hay más preguntas, seguro? No quiero hacer, tomar el... Si no, una inquietud que me surgía cuando te escuchaba, dos. Una con respecto a los ingresantes, si en general los que se acercan es gente que ya tuvo algún tipo de experiencia con el títere, o se aparece alguien así que simplemente tiene el deseo, como por ahí nos pasa a nosotros a veces con estudiantes de teatro. Y la otra era si los graduados, en general los que egresan de la escuela, después integran el elenco, o como... Ah, y la otra, perdón, que también está relacionado, es si durante el proceso de formación ellos tienen algún tipo de vínculo con el elenco estable
del titiritero? En general, cuando a los alumnos puede que venga algún alumno que ya que ha estado haciendo títeres y se quiere formar. Pero es muy interesante porque también vienen de todos lados. Hemos tenido alumnos que hacían ciencias políticas o que se dedicaban a otras cosas, pero que hay algo que les fascinó, como creo que les pasa a todos los titiriteros, que hay algo en ese mundo que fascina y que llama. Digo, Marta decía, las profesiones nos eligen, nosotros no elegimos. Era una de las cosas que decía Marta. Y yo creo que es así. Entonces, o hay muchos alumnos que vienen de hacer teatro, que se reciben de actores, actrices, pero que encuentran algo, les fascina y se vienen a formar como titiriteros. Eso con respecto... la otra pregunta era... si durante el proceso de formación tienen algún vínculo con el elenco estable, digamos, con la compañía. Mira, lo que se hace en general es se lleva a los alumnos a ver ensayos generales o ensayos. Y ahí ellos pueden preguntar a los titiriteros o a quien está dirigiendo en ese momento, conocer ese mundo de atrás, que les fascina aparte. Sí. Y aparte a lo que el elenco somos. También ensayan en la escuela, en el Regio. En general hay cruce. ¿No? Se dan cuenta que uno es humano. Porque viste que a veces esto de pensar en el elenco de San Martín, hay una cosa ahí, y en realidad se dan cuenta que se chupa mate, tenemos dudas, que es una de las cosas que yo también trato de transmitirle a los alumnos, ¿no? De esto de que uno puede estar ahí, pero tener muchas dudas, también se frustra, también hay cosas que pasan y que no pasan y que uno las tiene que seguir peleando consigo mismo para que pasen. O sea, nada, es un trabajo, ¿no? Un trabajo artístico, pero... Y había otra pregunta más. Sí, si el ingreso al elenco era... Sí. Sí, ¿por qué? Porque lo primero que se forma en el teatro en el año 77 fue el elenco. Y unos años después, Bufano y Adelaida Mangani arman la escuela. Y comienza el transitar de la escuela. Y entonces, para formar titiriteros, para poder seguir con un grupo que tenía que estar formado. Entonces, al pertenecer al teatro, porque nosotros somos empleados del teatro, los profesores. Sí, sí. Y entonces, para entrar al elenco, tiene que ser un egresado de la escuela de títeres. Que hay muchos titiriteros que se enojan con esa situación, y yo a veces la comprendo, porque no quiere decir que los talentosos estemos ahí. Hay una cantidad de titiriteros súper talentosos que están por toda la Argentina, pero bueno, es una condición que nace así y se respeta, pero la condición es transitar la escuela, sí. Está bien. Y digo, las vacantes... Igualmente, perdóname, entran 1 o 2 por camada. Yo digo camadas a esos 20 que van saliendo. Yo si este año me jubilo, ese lugar seguramente lo ocupará alguien que egrese. Claro. O no sé, porque eso no lo decido yo, pero... o alguno de una camada anterior. Claro. Pero siempre son egresados, sí. Katy, te quería preguntar, y si ahora vos te jubilás, ¿quién va a quedar en tu cátedra? ¿Formaste a alguien? No, porque son dos cosas diferentes. Yo, integrar el elenco es una cosa, soy como de planta, la planta municipal, de gobierno de la ciudad. La escuela es específicamente del teatro, entonces yo en el teatro estoy como contratada. O sea, me hacen contratos de 6 meses o 1 año, y al año siguiente me lo renuevan. Entonces yo puedo jubilarme, pero sigo como contratada en la materia en la escuela. Ok. Bueno, buenísimo. ¿Hay alguna...? Y otra cosa que quería decirlo porque me parece importante. Yo en este momento, así como Marta me tuvo 10 años al lado de ella enseñándome, o sea, yo todos los lunes a tal hora, sentadita al lado,
de Marta, escuchando, mirando sus clases y bueno, y sus clases, ¿no? Ahora hay alguien en mis clases que es una compañera de elenco que está sentada al lado mío hace ya 3 años, porque yo creo que hay que armar semillero. Porque el trabajo de Marta no debe... Marta tiene otros discípulos, obviamente, tiene Mauricio, sí que hay, en Tandil hay otra, que no me acuerdo el nombre, perdón, que hay otra discípula. Cecilia. Entonces yo lo que creo que es un trabajo que tiene que ser multiplicado. Y esto que dice, que creo que es la primera vez que lo hago también, es porque yo siento que ella ha puesto una semilla, algo en mis manos, que yo no puedo dejar morir, porque siento que sirve y que es importante. Entonces, por eso hay que salir a los caminos a seguir, como que se siga hablando de esto. Está bien. Bueno, si no hay nadie más que por ahí tenga alguna consulta, alguna duda, vamos a darle cierre a esta charla. Va a quedar subida a YouTube, después la pueden buscar, como todas las charlas del ciclo Manifestando lo Sutil están en YouTube, las pueden buscar así, Manifestando lo Sutil. Hay mucha gente muy, muy interesante, todas las charlas con distintas perspectivas, abordajes, temáticas, siempre vinculadas con la cuestión de la voz, que pueden ser puertas de entrada al conocimiento, digo, a saber qué, ¿no? El libro creo que también intentó eso, reflejar en otro soporte, eso, puertas de entrada a técnicas, herramientas, autores que pueden servir. Bueno, les agradezco un montón haber estado acá, te agradezco un montón, Katy, sumamente. No, un placer. Bueno, me alegro mucho. Un placer y gracias por los que estuvieron. Muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar. Muchas gracias. Bueno, un beso Gracias, enorme. gracias. Y nos vemos en junio. En junio seguramente va a venir una profesora de España que va a trabajar sobre el trabajo de composición de personajes y demás en voces no binarias. Vamos a ver qué lo... Yo quiero enterarme, ¿eh? Sí. Vamos a compartir. Yo después te mando. Sí, por favor. Bueno, un beso enorme. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, Sol, alumna. Besitos. Adiós. Chao, chao. Adiós.